La reflexión que vamos a desarrollar, como habíamos dicho la semana anterior, es continuación de lo que habíamos conversado. El tema se llama la memoria y el proceso de curación de los recuerdos, parte 2. La memoria y el proceso de curación de los recuerdos, parte 2. La semana pasada hablamos de la memoria en un sentido teológico, en su función religiosa, su implicancia en nuestra relación con Dios. Ahora nos toca hablar de la memoria en su función psicológica. ¿Amén? Y para iluminar esta sesión utilizamos el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 1 hacia adelante. Dice la Sagrada Escritura: el primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado, pero encontraron que la piedra había sido retirada del sepulcro. Entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar de esto. Cuando se presentaron ante ellas dos hombres con vestidos resplandecientes, asustadas, inclinaron el rostro a tierra. Pero les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recordad cómo os habló cuando estaba todavía en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado, pero al tercer día resucitará. Y ellas recordaron sus palabras. Es palabra del Señor. Pues bien, como decíamos la semana pasada, hemos enseñado sobre la función teológica, la función religiosa, la implicancia de la memoria en nuestra espiritualidad, en nuestra relación con Dios. Como potencia del alma, hemos hablado la semana pasada de la memoria. Hoy vamos a hablar sobre su función psicológica. Y el texto que hemos leído nos ayuda a esto, porque nos presenta un diálogo entre las mujeres y los ángeles, entre estas mujeres que fueron muy de mañana al sepulcro, María Magdalena, Juana y María la de Santiago y otras mujeres. Ellas son interrogadas por el ángel con esta pregunta: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Esto nos sirve para entender lo siguiente, que el simplemente hecho de escuchar que Cristo ha resucitado no cambia nuestra vida. Solo escuchar que Jesús ha resucitado no transforma nuestra historia. Necesitamos de la experiencia personal. Necesitamos tener un encuentro con el resucitado para que esta vida nuestra sea transformada. Amén. En general esto es todo lo que nos enseña el capítulo 24, pero deteniéndonos en estas palabras del ángel que son muy interesantes. ¿Por qué buscas entre los muertos al que está vivo? Ellas se han quedado atrapadas en el recuerdo doloroso, en el recuerdo traumático de la muerte de Jesús, y de alguna manera eso les ha incapacitado el poder recordar y entender las palabras que les había dicho ya el Señor con anterioridad. Amén. Voy a poner un ejemplo más o menos para graficar mejor esta cuestión. Yo en mi infancia tuve una mala relación con mi padre. Fue una persona que en su momento tuvo un comportamiento a veces hiriente, nos levantaba la mano, nos gritaba, etcétera, etcétera. Entonces este recuerdo se posicionó en mi mente. Cuando yo ya tenía 30 y tantos años, un día estaba hablando con mi papá
y mi papá a mí me trajo a la mente algo. Me dijo: hijo, ¿te acuerdas cuando de pequeño yo te compraba tus churros españoles que tanto te gustaban? No sé si alguna vez has comido esos churros, los que vendían en el centro de Lima. Entonces mi papá me hizo recordar eso. Me dijo: ¿te acuerdas también cuando te traía tu pan dulce que tanto te gustaba? ¿Y te acuerdas también cuando te traía esas bombitas rellenas de manjar que tanto te gustaban? Tú sabes, mi padre en ese momento me hizo recordar que en esa historia mía, en mi pasado, en mi infancia, no solamente tenía malos recuerdos, sino que también habían recuerdos de cosas buenas que habían pasado. Amén. Todos nosotros tenemos eso, buenos recuerdos y malos recuerdos, pero resulta que los recuerdos negativos son los que se posicionan en nuestra mente, son los que se posicionan en nuestra memoria, de tal manera que a veces cuando nosotros recordamos nuestro pasado, lo hacemos simplemente enfocándonos en las cosas malas que nos han sucedido. ¿Amén? ¿Amén? Es como estas mujeres, nos quedamos atrapados en el acontecimiento doloroso y no crecemos desde ahí. Simplemente recordamos lo traumático, lo que nos hirió, lo que nos afectó mucho. Quisiera que pienses de pronto en aquella persona con quien tú en tu hogar has tenido mala relación, con tu padre, con tu madre o con alguno de tus hermanos. Y te aseguro que probablemente lo primero que se te va a venir a la cabeza o a la memoria es las cosas negativas, las cosas malas que tú pudiste haber tenido con esta persona. Sin embargo, en esa experiencia, en esa convivencia, no solamente han habido episodios malos, sino también episodios buenos. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, nuestra mente a veces puede quedarse atrapada y aferrada en experiencias dolorosas de nuestra vida, como estas mujeres. Por eso es que el ángel les pregunta: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Ellas no podían recordar en esa experiencia de formación de Jesús lo que el Señor les había dicho sobre el acontecimiento de la pasión. Y de pronto, cuando nosotros, como estas mujeres, nos quedamos atrapados en ese recuerdo doloroso, nuestro futuro lo vemos con miedo, lo vemos sin esperanza. Nuestro futuro de pronto no lo vamos a ver con claridad, con paz. ¿Amén? Entonces, repito esta idea: recordamos mejor aquellos eventos que generan emociones negativas que aquellos otros hechos que generan emociones positivas. Entonces, esto es importante para poder tratar lo que es la curación de los recuerdos. A lo mejor tú tienes un resentimiento profundo con alguno de tus familiares. A lo mejor tú tienes una distancia emocional con uno de tus dos progenitores. O a lo mejor esto lo podemos trasladar a la relación conyugal, a cualquier relación familiar. Y quisiera que pienses por un instante que con esa persona que te pudo haber hecho algo, que te marcó en un momento de tu vida, no solamente han habido situaciones negativas, sino también hechos positivos y cosas buenas que te pasó. ¿Amén? Y esto, ¿por qué es crucial entenderlo? Te pongo un ejemplo. Un día estaba yo conversando con una amiga en la universidad. Esta amiga mía es religiosa, es una monjita que aprecio y que quiero mucho. Y esta hermana, estábamos hablando de personas que conocíamos, de personas en común. Y cuando ella hablaba de alguien, lo hacía en clave negativa, señalando los defectos de la persona, señalando el mal comportamiento de la persona en un momento determinado. Y cuando yo hablaba de la misma persona a la que ella se refería, siempre resaltaba lo bueno. Y llegó un momento en la conversación en que yo le expliqué a ella, o le dije a ella lo siguiente, ¿no? Uno de los dos está mal. O tú ves todo enfermo, o yo lo estoy viendo todo sano. Y a veces el no curar ese pasado nuestro nos hace ver la vida de manera negativa.
Nos hace ver a los demás solamente en sus defectos, solamente en sus errores y no en sus virtudes. Amén. Hay un texto bíblico que nos ayuda en esta cuestión, en Lucas capítulo 11, en el versículo 34, dice la Escritura: tu ojo es la lámpara de tu cuerpo. Escucha bien, tu ojo es la lámpara de tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está iluminado. Pero cuando está malo, también tu cuerpo está a oscuras. El cómo vemos hoy la vida depende de lo que hemos vivido. ¿Amén? ¿Amén? Repito, el cómo vemos hoy la vida va a depender de lo que hemos vivido. Podemos verla de manera sana o de manera herida, de una forma enferma. Podemos ver las cosas con claridad, de manera buena, o también, como dice acá la Escritura, podemos ver las cosas de forma oscura o de mala manera. Eso va a depender de que si es que hay en nosotros sanación. Por eso es importante el tema de la sanación de los recuerdos, porque a veces nuestra mente simplemente se ha quedado atrapada en lo negativo, en lo doloroso, en la experiencia traumática de nuestra vida. Amén, amén, amén. Entonces, por eso, hermanos míos, hoy día vamos a hablar de la cuestión de la memoria en clave psicológica. Y de pronto vamos a decir lo siguiente, que hace poco tiempo los psicólogos suponían que la memoria trabajaba más o menos como una computadora o como un sistema de archivos. Sin embargo, la memoria es una cuestión mucho más compleja que eso. Hay 3 etapas en el proceso que se da en la memoria. La primera etapa es la etapa de la codificación de la información. ¿Qué significa esto? Que la experiencia que nosotros tengamos el día de hoy la interpretamos de alguna manera en nuestra mente. La interpretamos de alguna manera en nuestra mente y la vamos a interpretar según la salud o la falta de salud en nuestro interior. Pongo un ejemplo. La vez pasada a una persona le dije algo y la persona lo malentendió. Y lo malentendió a partir de sus experiencias traumáticas. Esta persona, por ejemplo, siempre suele pensar que los demás le van a hacer daño, siempre suele pensar que si alguien le dice algo, se lo dice con doble sentido. ¿Amén? Eso va a depender entonces cómo estamos nosotros procesando la información. En esta primera etapa, que es la etapa del consciente, a veces nosotros procesamos la información de acuerdo a nuestra capacidad de atención. Hay personas que van a prestar más atención a un hecho que a otro hecho, y esto significa de que vas a retener más cosas. Pongamos un ejemplo. El Evangelio de Marcos, a diferencia de los otros 4 evangelios, Marcos es muy descriptivo en los milagros de Jesús. Y esto lo hace el evangelista con la intención de que nos metamos en el milagro y podamos nosotros vivir ese acontecimiento. ¿Amén? Hay acontecimientos en nuestra vida que los hemos hecho muy descriptivos en nuestro nivel de percepción. Esta es la primera etapa, cuando nosotros estamos codificando la información y de pronto esto se guarda en la memoria como una representación mental de lo que nos ha acontecido. ¿Amén? Segunda etapa, el almacenamiento. Es el archivo y el mantenimiento de la información que nosotros tenemos. Por ejemplo, trata en este momento de recordar lo que has comido el día de ayer, lo que has almorzado. Te va a ser más o menos fácil. Pero si te vas a recordar lo que almorzaste el domingo de hace 3 semanas, como que tienes que hacer un poco más de esfuerzo. Y si comienzas a tratar de recordar lo que has almorzado hace 4 meses, va a ser mucho más difícil. Es decir, ese almacenamiento
pasa del subconsciente al inconsciente, que es en donde ya los recuerdos entran en un proceso de olvido. Esa es la etapa del almacenamiento. Y hay la etapa de la evocación, que es la tercera etapa de la memoria, la función de nuestra mente, que implica la recuperación de esa información que en algún momento se ha guardado. Hay información, por ejemplo, que nosotros la recuperamos de manera inmediata. El hecho de poder comunicarnos con alguien, el hecho de poder vivir la vida que vivimos, implica que recordamos muchas cosas. A veces tú durante tu día tienes recuerdo de cosas que habías hecho en el pasado, pero esto se refiere a recuperar esos momentos que han quedado almacenados en la memoria. ¿Amén? Pues bien, estas son las tres fases o tres etapas en el proceso de la memoria: codificación, almacenamiento y la evocación de la información. ¿Amén? En la tercera última es en la que me quiero centrar, en cómo vienen los recuerdos. Cuando nosotros recordamos algo, tratamos de reconstruir de manera creativa el acontecimiento sucedido. ¿Qué significa esto? Presta atención. Si a ti te pasó algo hace muchos años atrás, a tu memoria ese recuerdo no va a venir intacto como te sucedió hace tiempo. Esto quiero que lo retengas porque es muy importante. Cuando nosotros recordamos, nosotros estamos haciendo una reconstrucción de algo que pasó hace mucho tiempo atrás, añadiéndole partes a ese recuerdo o eliminando otras. Esto es muy importante. Es decir, esa no es una reconstrucción exacta de lo que hemos vivido, porque hay partes que hemos quitado de esa experiencia y hay otras que probablemente por otras experiencias similares la hemos puesto ahí. ¿Amén? Entonces el recuerdo no es exacto. Cuando nosotros tenemos alguna experiencia traumática incluso, el recuerdo no es exacto. Por eso tenemos las cosas a veces un poco vagas. Los recuerdos emergen incluyendo sentimientos, conceptos, pautas, actitudes y tendencia a determinadas acciones. ¿Amén? La experiencia es la que genera el recuerdo. Para recordar, primero debemos nosotros haber experimentado algo. Quiero que prestes atención a esto. A veces a mí me ha tocado orar por personas que cuando traen un recuerdo a su mente, ellos pueden pensar que de pronto algo terrible les aconteció en su pasado porque no se acuerdan, pero simplemente son experiencias que hemos olvidado. Hay mucha gente que me dice: hermano, yo no recuerdo mi pasado, a mí me ha pasado tal o cual cosa, de seguro esto me ha hecho mi papá, esto me ha hecho mi mamá. Y yo le digo a esta persona: no hay que especular, porque el problema cuando uno comienza a especular, finalmente uno termina poniendo en la mente algo que no estaba ahí. Un hecho en concreto: una señora pensaba que su padre la había violado. Este era su pensamiento. Ella decía: yo estoy segura que mi padre me violó, que mi padre me hizo esto, porque cuando yo era pequeña me iba a dormir a su cama. Entonces un día mi papá le dijo a mi mamá que ya no quería que nosotras, porque eran varias hijas, durmiéramos con él. Entonces comienzo a hablar con la mujer y comenzamos a orar por ese recuerdo, pero finalmente no había habido ninguna violación. No había habido ninguna violación, simplemente que por alguna situación el padre determinó que ya no quería que las hijas durmieran ahí. Pero para ella estaba convencida de que había habido una agresión sexual y no la había habido. No la había habido. En su momento se pudo esto constatar cuando ella habló con franqueza con su padre. Cuando ella habló con franqueza con su padre, por ejemplo, otro caso de una chica que pensaba que su padre la había tocado, y cuando comienzo a orar con esta mujer, el padre se bañaba con ella hasta cierta edad y no había nada de morboso en ello, porque era una niña pequeña. Sin embargo, su padre le había contado que de pequeña se bañaba con él, entonces ella a ese recuerdo le fue añadiendo partes.
y fue generando una herida que nunca había estado ahí. Por eso cuando uno hace sanación de recuerdos hay que tener la prudencia de saber cómo entender la información que en ese momento está saliendo de la memoria de la persona. Porque esta información puede estar mezclada con otros recuerdos dolorosos y con experiencias traumáticas de su pasado. De tal manera que a veces tú puedes concebir que tu papá fue muy malo o que tu mamá fue muy mala contigo. Porque probablemente estás juntando y estás mezclando distintas experiencias. Por eso, cuando nosotros recordamos algo, no es como una computadora, que tú entras a un archivo y sacas el archivo íntegro, intacto. No, ese archivo que sale de nuestra memoria, ese recuerdo que emerge, viene de alguna manera adulterado, reconstruido de una manera creativa. Por eso es importante fijarnos en lo que se está sintiendo en ese momento. Amén. La experiencia de lo vivido, escucha bien, como para poder ubicar un trauma, la experiencia de lo vivido pasa de nuestro consciente hasta nuestro inconsciente a través de un proceso que se llama olvido pasivo. Es necesario que olvidemos las cosas porque no podemos estar memorizando siempre y no podemos tener en el consciente siempre todo lo que hemos vivido. Tenemos que hacerle paso a nuevos recuerdos, a nuevas situaciones y ese proceso de olvido es normal. ¿Amén? ¿Amén? A ese proceso de olvido normal se le llama, repito, olvido pasivo. ¿Cómo se le llama? Fuerte, ¿cómo se le llama? Esto es normal, repito, porque si no sería horrible si uno tuviera presente todo lo que nos ha sucedido. Uno no pudiera vivir la vida en paz. Entonces, hay otra clase de olvido que es el que nos debe preocupar, que se conoce como olvido activo. ¿Cómo se llama? Esto sucede cuando algo nos duele demasiado. Cuando algo nos duele demasiado y provoca un impacto psicológico en nosotros, nuestra mente activa un mecanismo psicológico de defensa que se llama la represión. Entonces, este recuerdo doloroso no atraviesa el proceso normal del olvido, sino que se queda en el fondo de nuestro inconsciente atrapado. Es más o menos como para que lo entiendas, imagínate que estás barriendo tu casa y todos los días barres y en vez de botar la basura levantas la alfombra y todo lo vas acumulando ahí. Al ver tú la alfombra no ves la basura, pero hay como que se está haciendo un bultito. Entonces algo está pasando ahí. Es igual, estos recuerdos dolorosos se quedan atrapados en el inconsciente y se activa un mecanismo de defensa llamado la represión. Y este mecanismo de defensa son como murallas. Nosotros tenemos varios mecanismos de defensa y son como murallas que pone nuestra propia psicología para no permitir que la experiencia dolorosa y traumática nos golpee. Son mecanismos inconscientes e involuntarios. Estos mecanismos de defensa son como un amortiguador, como algo que hace que soportemos el dolor psicológico frente a las emociones duras que podamos experimentar. ¿Amén? Estos mecanismos sirven en una etapa de nuestra vida, pero ya en la etapa adulta no nos ayudan a madurar. Vamos a poner un ejemplo para explicarlo. Imagínate cuando un niño está aprendiendo a manejar bicicleta, ¿qué es lo que necesita? Sus dos llantitas al costado, ¿cierto? Para poder conservar el equilibrio. Ahora imagínate un adulto en bicicleta con dos llantitas al costado. ¿Qué pensarías? Se ve ridículo, ¿cierto? Pero no solamente eso, está teniendo la misma experiencia de aprendizaje que un niño. Entonces, estos mecanismos de defensa que tenemos en la mente, Dios nos los ha dado para que en una etapa de nuestra vida nos ayuden a salvaguardar la integridad de nuestra psicología. Pero ya de adultos, estos mecanismos nos impiden madurar. Por ejemplo,
Te voy a poner ejemplos y te voy a decir algunos mecanismos. Hace un tiempo atrás me tocó hablar con una señora que de pronto habíamos tenido una diferencia de opiniones y en un momento determinado, en medio de la conversación, en medio de la discusión, la mujer me levantó la voz, me comenzó a gritar, me dijo que yo era tal por cual, que yo era un mandón, que yo era una persona intolerante, que era una persona déspota, y comenzó así. Yo me quedé calladito, le estaba escuchando a la mujer. Y la mujer seguía diciéndome todo esto y reventó en llanto, reventó en llanto. Yo seguí callado. Y de pronto la mujer, terminado todo lo que me dijo, hermanito, me siento liberada. Y yo le dije lo siguiente: hermana, usted tiene un mecanismo de defensa que se llama la proyección. Y la hermana me quedó mirando. Todo el fastidio que tú sientes por tu marido, me lo has lanzado a mí. ¿Sí? Al que tú le estás diciendo intolerante es a tu marido. Al que tú le estás diciendo que es un mandón es a tu marido. ¿Y por qué no se lo puedes decir?, le dije a ella. Y la mujer se puso a llorar. Y en ese momento termina confesando toda la frustración emocional que sentía en su matrimonio. Mucha gente tiene esto se llama proyección. La frustración que yo tengo adentro hacia alguien, se la termino trasladando, proyectando a otra persona. Por eso es que yo no sé si te has dado cuenta que hay gente que no te cae. Y no porque te haya hecho algo la persona, sino probablemente que tú estás proyectando tu dolor interior hacia esa persona. Esa persona te puede recordar a tu mamá, te puede recordar a tu papá. Esa persona te puede recordar a un tío, te puede recordar a un profesor, pero finalmente no has entendido lo que te está pasando. Y por eso es que ese mecanismo de defensa activado en la etapa adulta, no nos ayuda a madurar. No nos ayuda a madurar. Otra situación. A veces a mí me toca, dentro de mi cargo, dentro del movimiento, yo soy el guardián y me toca hacer corrección fraterna. Y cada vez que hago corrección fraterna, me toca escuchar gente que apenas tú le dices, hermanito, ¿estás haciendo esto mal? Sí, pero es que mira, fíjate que justo me pasó esto, que me pasó lo otro, y que me pasó aquí, que me pasó allá. ¿Le dices otra cosa que está haciendo mal? Sí, pero es que fíjate, a veces ha sucedido esto, ha sucedido lo otro. Eso se llama justificación, que también es un mecanismo de defensa activado. A veces nosotros nos justificamos en nuestros errores, en nuestros pecados, nos justificamos en nuestros defectos con los demás porque no queremos aceptar la responsabilidad de nuestro fracaso, la responsabilidad de que hay cosas malas en nuestra vida. Por ejemplo, ¿no? En estos días hablaba con una persona, con un varón que de pronto, cada vez que me hablaba de su situación espiritual, en alguna etapa de la conversación tenía que señalarme, y es que mi papá que yo no tuve, y es que mi mamá que yo no tuve. Y yo le dije a esta persona, te estás victimizando. ¿Cuántos acá nos victimizamos? Los demás son malos, los demás no nos han ayudado, los demás no nos han atendido. Yo le decía a esta persona, hermanito, usted tiene 34 años y quien tiene que sacar su vida adelante es usted. Es usted. Pero si tú a esta edad todavía sigues mirando y que tu papá no te ayudó y que tu papá no hizo esto, eso es una justificación. Eso es una justificación. Tu infancia traumática ya pasó. El problema está en que no queremos madurar. No queremos madurar. Y hacemos culpable a los demás, menos a nosotros, de la condición o la situación en la que se encuentra nuestra vida. Amén. Cada vez que yo a veces corrijo a alguien, siempre aparece este tema, la justificación. Le digo, hermanito, usted está haciendo mal esto. Ay, sí, hermano, pero es que esto pasó o esto sucedió. Son aquellas personas que cuando van al confesionario, ¿cómo se confiesan? Padre, caí en pecado por culpa de mi esposo. Me hizo renegar. ¿O no?
Entonces todo el mundo es culpable. Hasta suelen decir, padre, yo caí en pecado por culpa del diablo. Que el diablo se confiese entonces, pues. Si tú eres víctima, si tú eres inocente. Entonces ese es otro mecanismo que está ahí activado, que se llama la justificación o la racionalización. Otro mecanismo de defensa, la negación. Esto no me puede estar pasando. Esto no me puede suceder. Hay personas que de pronto tienen estos procesos cuando pierden un ser querido, cuando atraviesan por una situación muy difícil, muy dura, les cuesta aceptar el hecho, la realidad de lo que están pasando. La regresión es otro mecanismo de autodefensa. Aquellos hombres y mujeres que hablan como niños. Aquellos hombres y mujeres que tienen actitudes infantiles. De pronto esto es bastante común, hasta en el tono de voz. Tú sacas que hay personas que ponen voz de niño. Sus actitudes son de niños, medias infantiles. Tú le dices algo, hacen berrinches. Hacen grandes berrinches, se molestan, explotan, de pronto quieren ser tratados con pinza. En nuestro movimiento hay algo que yo le pido a los hermanos, deja de decirle a la gente, Carlitos, amiguita, dejen de tontear a la gente, llámense por su nombre, son adultos. A veces hacer eso lo único que haces es infantil a la persona. A veces lo único que haces con eso es infantil a la persona. Por ejemplo, yo tengo una señora que tiene una hija de 5 años y le dice mi bebé. Mi hijo tiene 1 año y 9 meses y le digo niño. Y le digo niño, ya dejó de ser bebé cuando cumplió 1 año. Dejó de ser bebé. Entonces muchos de nosotros tratamos así de manera medio infantil. Por ejemplo, en un matrimonio, la mujer cada vez que atraviesa por una etapa conflictiva le dice al esposo, abrázame, necesito que me abraces. Esa es una actitud infantil. Esa es una actitud infantil. Entonces cada vez que la mujer está molesta, voltea donde el marido y espera el abrazo. Esa es una actitud infantil. Esa es una actitud infantil. Otra actitud infantil es de que tú te quejes de otra persona. Por ejemplo, un día alguien me dijo, hermano, tal hermano en mi comunidad me para poniendo chapas. ¿Y qué quieres que haga? Le digo. O sea, ¿tú deseas que yo vaya a decirle algo? Usted ya es adulta. Usted ya es adulta. Hágale el pare a la persona. Yo no puedo defenderte en eso. Porque si tú no te defiendes de esta persona que te para poniendo apodos, de pronto nunca vas a poder enfrentarte a estas situaciones en la vida, ¿no? Entonces, esta es la regresión. Esta es la regresión. Se ve, por ejemplo, muy común cuando nace un segundo hijo, que hay una involución emocional en los niños mayores. Regresan etapas, por ejemplo, si ya no se orinaba, se comienza a orinar en la cama otra vez. Si de pronto se comportaba de una manera, ahora se comporta como si hubiera retrocedido. Y esto es lo que tienen algunas personas, un infantilismo. Porque tienen una regresión y no asumen que tienen 20 años, 30 años, 40 años, 50 años. ¿Amén? Aislamiento. Son las personas que son parcas, no expresan emociones. Estas personas no transmiten ningún tipo de emoción. Cuando te cuentan algo, cuando te dicen algo, eso que te están contando es con ausencia de emociones. Entonces ahí cuando tú ves una persona que no expresa sus sentimientos, es probablemente porque tiene un mecanismo de defensa activado. Hay otras personas que resaltan sus virtudes, que como que se pavonean, como que de pronto buscan el reconocimiento en algún aspecto de su vida, como para esconder carencias. Un día a mí me tocó orar por un grupo de jóvenes y había una chica que tenía una sonrisa de oreja a oreja. Y estábamos pues en varias charlas, entonces todo el día la chica sonreía y dije, eso no es normal. No es normal que uno tenga la sonrisa dibujada en el rostro todo el día. Y cuando comienzo a orar por esta mujer había mucha tristeza en su corazón. Entonces esto se llama compensación. Ante nuestras deficiencias resaltamos aquellos aspectos virtuosos que podamos nosotros tener, para que no se note lo que está mal en nosotros.
Hay más mecanismos de defensa, acá yo nada más te estoy diciendo estos, pero escucha bien, ¿esto por qué te lo digo? Porque estos mecanismos de defensa nos impiden madurar, nos impiden escuchar la corrección, nos impiden reflexionar sobre si nos hemos equivocado, nos impiden de pronto asumir la responsabilidad madura de nuestra vida, porque siempre le vamos a estar echando la culpa a los demás. Siempre le vamos a estar echando la culpa al papá, a la mamá, a los amigos, al Estado, al Congreso. A todo el mundo le vamos a echar la culpa. Pero finalmente no queremos asumir que nosotros somos los responsables de cómo estamos viviendo y de cómo se encuentra nuestra vida. Amén. Amén. Volvamos sobre la represión. La represión es un mecanismo como estos de defensa. Y el objetivo de este mecanismo es, cuando la mente en este momento está percibiendo que hay una situación dolorosa, que hay una situación traumática, que se comienzan a aparecer sentimientos negativos, entonces inmediatamente bloqueamos esa experiencia, la mandamos de frente al inconsciente, no por el proceso ordinario del olvido pasivo del que hemos hablado, ese olvido que pasa del consciente al subconsciente al inconsciente. Este impacto psicológico pasa del consciente al inconsciente, se salta a la etapa del subconsciente, porque lo que busca es bloquear ese recuerdo. Amén. Entonces se trata de bloquear los sentimientos, los pensamientos, lo que proviene de ese recuerdo doloroso. Se bloquea lo que es la rabia, la cólera, la tristeza, la frustración, la ira, el odio, la venganza. Se bloquean esos sentimientos ahí. Y de pronto esto se queda almacenado en la memoria. Amén. Es como ahogar algo doloroso. Es como tratar de ahogar algo doloroso que se está sintiendo. Pero escúchame bien, eso doloroso no está olvidado. Por eso repito, no entra al proceso normal del olvido. Eso doloroso no ha sido olvidado, no ha sido superado, no ha sido afrontado, sino que eso doloroso está ahí guardado, está ahí almacenado. Amén. Amén. Y eso doloroso va a llegar un momento en que comienza a ejercer una presión psicológica, comienza a ejercer una presión en nosotros y de pronto es ahí que a veces nos ponemos a pensar, pero ¿por qué actúo así? ¿Por qué me comporto de esta manera? Probablemente es por la presión de ese recuerdo doloroso. Por ejemplo, porque una persona de 30 años tiene actitudes infantiles. Porque hay dolor atrás. Porque hay dolor atrás. Porque una persona de 40, 45 años a veces puede tener miedos irracionales, mucha inseguridad en una cosa o en otra cosa. Porque hay dolor atrás. Porque una persona a veces a la primera que alguien no le lleva o a la primera que alguien le lleva la contra, inmediatamente explota con ira, con furia. ¿Por qué? Porque hay mucho dolor atrás. Entonces, esos recuerdos son los que vamos a trabajar. Lo que vamos a hacer ya en las siguientes semanas es mostrar cómo hemos sido vulnerados y hablar de las 5 heridas emocionales que tiene el ser humano. Ya en los siguientes temas iremos hablando sobre el perdón. Los distintos tipos de perdón que hay a uno mismo en la relación con Dios y con los demás. Pero esta parte es importante que la entendamos porque no solamente viene a ser la parte teórica, sino que también nos ayuda a entendernos. Piensa por un instante en aquel comportamiento que tú tienes y que te dices, yo no sé por qué soy así. Piensa por un instante. Cuando no logras entender por qué reaccionas de tal forma, probablemente detrás de esa actitud hay dolor, hay una situación dolorosa. Por eso a veces aparecen en nosotros lagunas mentales. Por ejemplo, tú puedes recordar tu etapa adulta, por ahí tu etapa adolescente, pero hay etapas de tu niñez que no recuerdas.
Y no las recuerdas. Por ejemplo, si recuerdas cuando tenías 11 años, cuando tenías 12 años, cuando tenías 10 años, no recuerdas. Esas lagunas mentales suponen de que hay dolor psicológico. Suponen eso, de que debe haber dolor psicológico. Y esa imposibilidad de recordar algún episodio de nuestra vida supone haber sufrido un evento traumático. Yo he conversado con personas que recuerdan sus 5 años, sus 6 años, cómo fue su fiestita de pequeño, y a mí eso me sorprende. Por ejemplo, yo no recuerdo muchas cosas de pequeño, 3, 4 cosas, a los 8 años de edad, y de ahí todos mis recuerdos vienen de los 12 para arriba. Entonces eso a mí me da el indicativo de que 12 para abajo debió haber acontecimientos traumáticos difíciles de afrontar.